no sabemos cómo canalizar, Diana. Primero cuando hablamos de derechos humanos, ¿verdad? Y hay mucha gente que termina yendo a Tacumbú, a alguna cárcel penitenciaria siendo inocente. Y hay otros que están libres y vos decís, ¿cómo puede seguir libre? Hay que reconocer que tenemos una selectividad en el sistema penal. Eso en general en el mundo, pero en países de Latinoamérica eso se ve mucho más latente. Por eso se habla, por ejemplo, de cárceles de la pobreza. No es que solamente las personas que son pobres cometen hechos punibles, sino son las que son más fácilmente captadas por el sistema, por algo que se llama selectividad secundaria. Hay quienes son los que operativizan, digamos. Por un lado, está quienes determinan las leyes y qué es lo que vamos a perseguir. Y un ejemplo sencillo que a mí me gusta poner, por ejemplo, si yo me apropio de algo de esto, llevo sin consentimiento, es un hurto, robo, si es que hay violencia, ¿verdad? En cambio, cuando se trata de corrupción pública, que es lo que hace mucho daño, causa pobreza y causa incluso que muchos adolescentes, jóvenes terminen excluidos de la educación, trabajo, etcétera, y después en el mundo delictivo, se llama lesión de confianza, tiene ya un nombre medio raro, que no parece luego tan malo. Sí. Entonces, desde ahí hay una concepción de cómo miramos de acuerdo a quién es el que comete. Y de ahí en más, la policía, fiscalía, tiene un tratamiento otra vez diferenciado de acuerdo a mi color de piel, si llevo en zapatilla o en unos zapatos más caros al Poder Judicial, si tengo posibilidad o no de hablar con tal o cual actor. Entonces, yo que trabajé mucho tiempo monitoreando penitenciarías, es y casi imposible en Paraguay encontrar una persona con recursos que provenga, digamos, de una familia de alcurnia, entre comillas, no me gusta hablar en esos términos. Hay rico pajú, eso hay algunos, ¿verdad?, que por desgracias generalmente dentro de sus propios clanes terminan, pero son los menos. En su mayoría están personas que tienen entre 18 y 25 años, 28, que llegaron al 5º grado, que tenían un trabajo informal antes de ingresar, que fueron víctimas de violencia en su familia. O sea, hay una serie de problemas sociales de los cuales se termina ocupando el sistema penal o penitenciario, ¿verdad? Esa es la realidad en Paraguay. Nosotros tenemos tantas denuncias aquí y generalmente viene una parte, luego por supuesto le damos oportunidad a la otra parte. Y muchos temas de abuso en niños, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo se comprueba esto? Y le hicieron la cámara Gesell y todavía no. ¿Y cómo sabemos que es verdad? Y esa es una herramienta que también lamentablemente a veces muchas mujeres usan para vengarse, ¿verdad? El abuso sexual está llamativamente naturalizado en la sociedad paraguaya. Se habla poco, por más de que 8 de cada 10 niños les pase eso, en ese lugar donde se supone que es donde mayor protección tenemos que tener. Les pasa a los niños y las niñas, a las mujeres, que la violencia familiar ocurre, sabemos, en ese entorno donde se supone que hay amor. Eso no desconoce que también el sistema de justicia muchas veces la respuesta que brinda, por un lado, revictimiza, por otro lado, violenta también muchas veces derechos de las personas que están siendo acusadas. Entonces, reconocer esas dos realidades no significa que no tengamos que dar pasos en varios sentidos. Uno de ellos es como sociedad dejar de naturalizar, porque esto sigue ocurriendo porque no hay condena social. Por un lado, hay impunidad en la familia, hay secretos, se sabe del tío que le manoseó una cantidad en la familia, pero nadie habla. Probablemente en la mayoría de nuestras familias hay eso. Después, por otro, la impunidad en el ámbito del sistema de justicia hacia los actores judiciales. Ahí me estoy refiriendo a fiscales que operan mal, policías que bajo cualquier precio levantan pruebas que no corresponden, la fiscalía que no controla adecuadamente, jueces de garantías que no cumplen ese su rol de control. Y totalmente impune. ¿Cómo? Impune totalmente. Impune, ese es el problema. Entonces nos molesta, nos genera urticaria. De repente, sin duda que hay personas que pasan por un sistema penal que después, que supuestamente no causa agravio, la imputación, claro que causa agravio, claro que te deja sin trabajo y te marcan, porque además se publica tu nombre que no se debería publicar. ¿Cómo te limpias después, como nos pasó? Y no hay manera, pero como vos bien decías, impunemente. O sea, no hay fiscales destituidos por esa razón, el jurado enjuiciamiento de magistrados está en su peor momento. Entonces no tenemos que decir que en nombre de la seguridad vamos a hacer que sea más laxo, vamos a dejar que hagan nomás lo que quieran los policías o que hagan nomás lo que quiera la fiscalía, porque a cualquiera nos puede tocar. Y hay gente que no se da cuenta, que nos ponemos en peligro todos en realidad. Cuando hablamos, ya que usted menciona, doctora, con relación a esa estructura, no sé si es la palabra correcta, ¿verdad? Pues empieza desde
un oficial de policía, después tal vez el comisario, de ahí ya la fiscalía, después la fiscalía los jueces, ya sea de pena de garantía y compañía. En algún momento se corrompe. Si el policía hace bien, el fiscal sí o sí hace algo mal. O viceversa, el fiscal hace bien, pero el policía hizo algo mal. O termina en el juzgado el problema. Sí o sí, en algún momento el proceso se corrompe. El diseño que nosotros tenemos es para que se controlen estos distintos actores, no entre sí, sino que hay una cadena. Así como vos señalás, la labor policial controla la fiscalía. Sin embargo, ¿qué ocurre en la práctica? Transcriben el acta policial incluido con los errores. Y con eso, de acuerdo a tu perfil, te imputan como si nada. Eso tiene que tener unos requisitos para que sea válido. ¿Qué hace el juez de garantías? No controla que la fiscalía cumpla, que describa los hechos mínimamente, qué, cómo, cuándo, dónde, al menos indicios iniciales. Eso no ocurre, entonces por eso es que tenemos esta cantidad enorme de casos sin condena, que Paraguay, ustedes saben que es el cuarto país en el mundo, primero en Latinoamérica, de presos sin condena y no resolvemos nada. Nada. Encerrando porque sí. Claro, pero inclusive, como decía Pelo, como hay gente que está encerrada, siendo investigada todavía, sin condena, y vos decís, de por ahí, algunos con posibilidad económica son los que normalmente son beneficiados con prisión domiciliaria, pero hay casos que no. O sea, no tiene un peso, no trabaja, es un vago, un drogadicto, violento, igual se le da prisión domiciliaria y termina cometiendo el hecho. Por ejemplo, un caso de drogas, ¿verdad? Muchos hay consumidores, sobre todo también mujeres, vinculadas a veces primero al consumo, después a miembros de la familia que entra en el microtráfico, se quedan con deudas, etcétera. Pero el tratamiento diferenciado. Por ejemplo, hace poco se difundió el caso de un familiar de un legislador que había tenido varios procesos o un mismo proceso con distintas salidas relacionados a tenencia y comercialización. En ese caso, ahí podemos ver el tratamiento diferenciado que decíamos. Se le otorga primeramente una salida procesal, se le permite ir directamente, no estuvo privado de libertad, directamente a un centro que además no estaba ni siquiera en Paraguay. Estaba primeramente en Brasil. Un juez paraguayo dando permiso para que se vaya a otro país, a una organización de su familia. Incumple, tiempo después es condenado por ese mismo hecho, pero que en la condena otra vez internación en el mismo centro, pero en algún lugar del mundo que ni siquiera creo que puedo pronunciar el nombre de ese país, pero no me acuerdo. Y después ni siquiera cumplió, sigue con orden de captura. Pero, en cambio, cuando uno va a las penitenciarías, se encuentra con un montón de adictos. Claro, eso chicos, siempre digo. Que No ya era estaban el en lugar, situación ¿verdad? de calle. Deberían estar en tratamiento. Lo que pasa es que acá intentamos solucionar un problema social mandándolo a la cárcel. No es así. Y no vamos a solucionar con eso. Peor salen de ahí adentro. Hay gente a la que de repente se asusta y hasta se enoja cuando escuchan derechos humanos y cuando incluso escuchan hablar de un abogado en derechos humanos. Dicen, le protegen a delincuentes o comentarios así hacen a veces. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? ¿A quién protege esto de los derechos humanos? ¿Qué dice? Eso persiste, coincido. Yo creo que la herencia autoritaria del gobierno de Alfredo Stroessner hizo muy bien, digamos, su trabajo de lo que hoy se llama batalla cultural. Hay mucho que decir sobre ese concepto, pero tiene que ver con ese rechazo a todo lo que tenga que ver con defender o reclamar derechos. Y es una paradoja en un país como el nuestro, donde tan poca gente tiene realmente cubierto el conjunto de sus derechos. En realidad somos unos privilegiados, los que podemos comer todas las comidas en el día, podemos mandar a nuestros hijos a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, los derechos humanos, en primer lugar, son derechos que tenemos todas las personas y es el Estado el que tiene que garantizar por medio de políticas públicas en materia de salud, de educación, seguridad, alimentación, etcétera. ¿Y quién es el que puede violentar derechos humanos? También un funcionario del Estado, un policía, un educador, un médico, etc. Está nomás muy vinculado, pareciera, a la tortura, entonces siempre pensamos que un policía, Claro, un guardia penitenciario, y en realidad no. O sea, el Estado, por distintas acciones u omisiones, por ejemplo, un docente que discrimine en el ámbito educativo, por ejemplo, en una escuela pública o privada, sin que el Estado tome determinación alguna para parar esa conducta, ahí es donde se generan violaciones de derechos humanos y es importante que todos nos convirtamos en defensores de derechos humanos en un país con políticas públicas tan débiles.
de modo que podamos exigir, organizarnos y exigir. No hay de otro modo en la historia de la humanidad en que hayan habido avances en materia de cobertura de derechos, sino es por medio de la organización, ¿verdad? Claro, con relación a lo que decía Sebastián, pasa también porque nosotros, digo, los mortales, los que no sabemos de derecho y no conocemos, somos muy emocionales. Entonces vos escuchás el caso de un hombre que abusó de una cantidad de niños, y esa persona al fin y al cabo tiene ciertos derechos, o sea, al fin y al cabo es un ser humano, pero yo escuchando del otro lado, no, ¿qué derechos? importa digo? nada. Claro. Olvídate, No pero que se debería. mueva, o sea, es lo que yo voy a opinar, es lo que yo voy a decir, o sea, impotencia que me genera a mí, de por ahí lleva también a la gente un poco a ese concepto, más allá de lo que vos ya explicaste, doctora, o cómo vos lo ves. Sí, creo que tiene que ver con esos valores autoritarios también, ¿verdad? En nuestra propia casa, en la escuela, nos enseñan mucho todavía esto de quizás un poco el ojo por ojo o poco diálogo, o por qué la importancia de generar procesos donde se mire, por ejemplo, esto ocurrió efectivamente, conozcamos, o sea, cuando hay conflictos en la casa, resolvemos ¿cómo? Por medio de gritos, en la escuela por medio de imposiciones, entonces tiene que ver con la cultura que vamos generando en cómo resolvemos los conflictos en la sociedad paraguaya. Y todavía persiste mucho esto de el más fuerte. Además es muy selectivo, ¿eh? Ahí también, ¿verdad? Somos muy duros así hacia algunos. En cambio con otros dejamos ahí esa impunidad social, ¿verdad? No hay como mucha crítica, por ejemplo, hacia grandes corruptos que han generado mucho daño, mucha pobreza, ¿verdad? Que después eso tiene sus implicancias en el ámbito social. Pero a esos quizás les permitimos que estén en el club social, En un restaurante. en un restaurante, ¿verdad? No le miramos como tan delincuentes como lo que son en realidad. Pero sin embargo, después cuando se los escracha, pobrecito, ¿no? ¿Por qué le hacen esas cosas? Diana, la cantidad de feminicidios en Paraguay de niños huérfanos es enorme. Muchas veces la familia o el primer anillo no los puede tener porque también son familias vulnerables, de escasos recursos, muy pobres, o otros terminan con las abuelas en el interior. ¿Cómo se hace para que en Paraguay se agilice la adopción de niños y niñas? ¿Ha cambiado un poco últimamente con las nuevas leyes que hay? Sí, desde el 2020 en Paraguay tenemos una nueva ley que es de promoción y protección al derecho a vivir en familia, los cuidados alternativos, que es ese periodo en el cual el niño o la niña es separado temporalmente para definir si va a retornar con su familia de origen o va a ir a otra familia por la vía de la adopción, y propiamente el juicio de adopción. Realmente nunca estuvo el problema en el juicio de adopción. El problema se daba antes, ¿cuándo? Cuando se separa a ese niño y los plazos eran un poco laxos en el cumplimiento. Los plazos estaban en realidad, pero en el cumplimiento era ingresarle a un hogar o excepcionalmente a una familia acogedora, porque realmente hay muy pocas, lastimosamente, por falta de políticas que aumente, digamos, la cantidad de familias captadas, capacitadas, y se los dejaba ahí en un promedio de 4 años y 2 meses. Ya se enamoraron de los Claro, padres. mucho en un hogar o en una familia acogedora. En cambio, lo que debía de hacerse en un plazo de 45, 90 días era definir por medio de un proceso que se llama mantenimiento del vínculo, si había condiciones para que esa familia de origen reciba nuevamente con apoyo, si hay quizás una tía o esa mamá que en realidad tenía problemas porque no tenía quien le cuide, etcétera, con una serie de apoyos, lo que se llama servicios y prestaciones, que en Paraguay parece que no sabemos muy bien de qué se habla, porque estamos tan poco acostumbrados a las políticas públicas, y que es, por ejemplo, un centro de cuidado diurno, para que esa mamá, ese papá, le pueda dejar en un lugar seguro mientras trabaja y no está, si es trabajadora. La casa cuna, por ejemplo. Claro, casa cuna o los centros abiertos, Sí. hay varios ahora también, existía ya Sevinfa del Ministerio de Salud, también el Ministerio de la Niñez, etcétera. Entonces se van abriendo más. Son accesibles y no son tan accesibles, esa es la verdad. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Horarios, no coinciden con los horarios laborales. Entran a las 7:30, una mamá o un papá tiene que salir antes, resulta que a las 11:30, por ejemplo, el Sevinfa que está sobre Ayolas, en el centro a las 11:30 ya salen los chicos. O sea, tiene que haber nomás otra vez alguien que se haga cargo, pagar a alguien, o una abuela, siempre otra mujer generalmente, que termina apoyando en las labores de cuidado. Entonces, si bien están empezando a haber políticas que apoyen al cuidado, todavía son muy insuficientes y no se adecuan a la realidad, entonces no terminan cumpliendo ese objetivo de colaborar con las labores de crianza. Ahora, ese periodo, volviendo a tu pregunta, Pelu, en que el niño es separado, hoy día, digamos, se está tratando de acelerar esos trabajos por medio de ¿qué? De equipos técnicos que trabajen con las familias de origen para determinar si es que hay condiciones para el retorno.
Si no hay, entonces para que sean declarados en estado de adoptabilidad en un plazo razonable de 3 meses, 6 meses, y ahí es donde se determina que el niño o niña pueda ir con otro. Doctora, usted hace un análisis tan claro y pareciera tan fácil de entender cuál es la problemática. Y los funcionarios públicos no lo ven de la misma manera que usted, ellos no entienden. Pero el hablan de problema, mucho tema económico también, que no hay el dinero Claro, el para hacer rubro, todo ese hablan de los rubros, seguimiento. o no está dentro del Estado el ánimo de solucionar La voluntad el problema, política. o no hay la voluntad política para hacerlo. Voluntad política es clave en qué sentido al momento de destinar los recursos. Mañana, el jueves, próximamente se trata en el Congreso la ley de presupuesto, que es la ley más importante, porque ahí es donde se decide qué es lo que realmente importa. El Ministerio de la Niñez y todo lo que tiene que ver con el fuero de la niñez, también en los juzgados, en el sistema de justicia se le llama la cenicienta del Poder Judicial. Para que te hagan una idea. Por ejemplo, en Capital, hace años hay solamente 6 juzgados. Civil y comercial hay, no sé, 20, 30. Entonces, ahí es donde se determina qué importancia se le da a la niñez. Y lo mismo con relación al Ministerio de la Niñez, si bien desde el 2020 han habido incrementos, ¿para qué? Para que haya estos equipos técnicos. Porque lo peor que uno puede hacer como Estado es invadir a una familia, a un niño, supuestamente para protegerle, sacarle de ese entorno donde se le está vulnerando probablemente, llevarle a otro donde también se le vulnera y dejarlo a su suerte. O intervenir de manera inadecuada, que es lo que pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque son familias pobres. Porque hablábamos hace un tiempo, decía, ¿por qué hay más niños pobres en el sistema? Y porque las paredes son más delgadas. Porque probablemente en otras paredes no se escucha lo que pasa adentro, el griterío o las distintas formas de violencia que se cometen contra los niños y las niñas. En cambio, cuando son familias que viven en zonas ribereñas, que no tienen condiciones mínimas, y más fácil se interviene sobre sus vidas y se les saca nomás un hijo. Y después el Estado ni siquiera tiene las herramientas, el equipo técnico que haga el trabajo en los 45 días, que se supone que le acerque a las Pasa el tiempo. Y en la vida de un niño el tiempo es muy importante. Así es, cada día cuenta. Y a nivel cultural ya está ese concepto, al menos en nuestro país. No, adoptar es para rato, olvídate, es estresante, es larguísimo. Y hay familias que ya se desaniman, ¿verdad? Y hablando un poco de eso, ¿realmente es tan estresante, más allá de los tiempos que usted dice? O sea, no sé si es requisito, las características de una familia, ¿cómo debe ser? No suelo dar ejemplos personales, no, de referencias personales. Yo estoy en proceso de adopción, una adopción de un niño de 16 años, bueno, un adolescente. Es un proceso hermoso que invito a todas las familias, sobre todo, a que piensen en adoptar niños grandes. Muchos niños crecen Sí, tienen miedo a eso. Todo lo contrario, es una experiencia distinta en el sentido de que cuidar un bebé muchas veces tiene muchas más implicancias. Pero ¿cómo le cambias el chip a un adolescente que tiene una cierta vida, a lo mejor que no va de acuerdo con lo que sería tu familia? Y yo ahí me hago la siguiente pregunta. Yo tengo una hija que tiene 22 y ustedes seguramente que también en su familia, ¿acaso aquellos que criamos desde bebés o desde la panza necesariamente toman las decisiones que nosotros esperamos que tomen o hacen todo lo que nosotros queremos a nuestra imagen y semejanza? Y no, ¿verdad? Toman también sus propias decisiones. O sea, la crianza es dar herramientas. Mucho tiene que ver con el amor y qué tan abiertos estamos a vivir experiencias. Y yo también también fuimos familia acogedora en varias ocasiones. Y al final terminábamos diciendo que era mucho más lo que nos dejaban que lo que nosotros dábamos. ¿Verdad? Entonces, Ana, y con tu experiencia y lo que vos estás viviendo, antes que te vayas, ¿te está haciendo fácil o porque vos tenés, no digo influencias, pero conocés los caminos a dónde ir? No, el tiempo pasa igual. Tiene ciertas demoras. La diferencia, bueno, en este caso, él vive con nosotros desde hace un tiempo ya. Digamos que tocamos las puertas judiciales, estamos siguiendo el proceso habitual y yo creo que no es difícil, incluso se puede recurrir a la defensa pública, o sea, es decir, puede no tener costo. Eso también es importante porque las familias, si no piensan que tienen que gastar mucho, las evaluaciones en el centro de adopciones, en el Ministerio de Salud que hace la evaluación de salud mental también son gratuitas. Así que puede ser un proceso no necesariamente engorroso y, repito, adopten niños grandes. Es toda una iniciativa en el continente
para visibilizar que no son bebés los que están en el sistema. En realidad no hay bebés en el sistema. Entonces hay que sacarse esa idea de que en Paraguay principalmente estamos hablando entre 7 y 12 años, grupos de hermanos. Incluso la ley nueva prevé algo que se llama adopciones prioritarias. Es decir, un proceso mucho más acotado una vez que el niño o la niña está declarado. Si es que tiene alguna de estas características, grupo de hermanos mayores de 7 años, alguna condición de salud, etcétera, hace que se simplifiquen los trámites. A mí siempre, sí, ya nos vamos, siempre nomás me dio miedo porque digo, están creciendo y nadie los adopta y después ya llega una edad que nadie quiere. Y Claro. vos Queremos. Queremos, ahí está. hay gente Eso que está. sí. Un nene grande, o sea, un adolescente que se adopte no va a tener mi apellido, ¿verdad? Sí, por supuesto. Puede tener, por más de que haya sido Martínez hasta los 16 Se años. le cambia, se le ordena puede cambiar. una nueva inscripción y se hace anotaciones y cambian todos sus documentos, certificado de nacimiento y ahí los demás. Diana, Así si es. alguien quiere hacerte una pregunta sobre derechos humanos, sobre todos los temas que hemos tocado hoy, ¿cómo se hace? En adopciones en particular, yo ofrezco orientación gratuita. Creo que es importante que como sociedad entendamos que el derecho a vivir en familia lo garantizamos todos, no solamente el Estado, que tenemos que ser parte, así que doy siempre mi número de teléfono en redes también para ese tipo de orientaciones, el 0985 22 11 12. 0985 22 11 12. Siempre esta persona es increíble, tiene un corazón gigante y hoy lo vuelvo a reafirmar. Gracias por venir, muchas gracias. Vamos al corte luego. ¿Qué tal la hipnosis? ¿Alguna vez lo hiciste? Hay gente que va al dentista y lo hipnotizan y no siente dolor. De este tema y muchos más vamos a hablar después.